Hola, yo soy Kevin Suárez Arias y a mí me tocó el tema de neoplasias hepáticas. Epidemiología. Los pacientes con cirrosis secundaria a infección crónica por virus de la hepatitis B y C, etanol, hemocromatosis, que es la concentración elevada de hierro en el cuerpo, hepatitis autoinmune, cirrosis biliar primaria y hepatitis autoinmune, esteatosis no alcohólica, están expuestos a un mayor riesgo de desarrollar carcinoma hepatocelular. Mecanismos de la carcinogénesis. Estos difieren en base a su etiología de la cirrosis. En los casos de infección por virus de la hepatitis, el mecanismo preciso es desconocido. Sin embargo, algunas asociaciones. Mutaciones en el genotipo del virus de la hepatitis C muestran una mayor agresividad en el curso de la enfermedad. La presencia de la proteína VHX, que es una oncoproteína viral, la integración del virus de la hepatitis en el cromosoma humano produce mutagénesis por inserción. Factores de riesgo. Los factores de riesgo para el paciente con hepatitis esteatóxica no alcohólica incluyen la edad, fibrosis estadio 3 y 4 en el FibroScan, diabetes mellitus, obesidad, depósitos de hierro en la biopsia hepática y un IMC mayor a 35 kilogramos por metro cuadrado. Estos factores se relacionaron con un riesgo relativo de 1.68 veces mayor en mujeres y 4.58 veces mayor en hombres. La hematocromatosis. Aún no se ha definido bien el mecanismo mediante el cual el hierro induce la transformación maligna del tejido hepático, pero el más importante parece ser la génesis de ésteres oxidados. El hierro libre genera especies reactivas de oxígeno que resultan en la peroxidación de los ácidos grasos no saturados. Los lípidos peroxidados a su vez dan origen a productos de degradación como el melonialdehído y el 4-hidroxidós-nonenal, que producen alteraciones en la síntesis de proteínas y en la función celular y dañan el ADN. Al mismo tiempo se forman productos promutagénicos, translocación de guanosina por citosina o de timina por adenina, perdiendo la estructura helicoidal y ruptura del filamento de ADN. En la siguiente tabla se muestran los principales factores y subclasificaciones de los mismos para el carcinoma hepatocelular. Presentación clínica. La presentación clínica es muy variada y puede ir desde formas asintomáticas hasta los casos de deterioro clínico en forma rápida. La presentación clínica incluye descubrimiento de neoplasias durante el tamizaje en pacientes de riesgo, hallazgos incidentales durante la realización del estudio de imagen para indicaciones diferentes en pacientes sin enfermedad hepática conocida, descompensación hepática en pacientes con cirrosis ya conocida, hemorragias del tracto digestivo, presentación de la triada clásica, dolor en el cuadrante superior derecho del abdomen, pérdida ponderal de peso y hepatomegalia.
hemoperitoneo, síndrome de Budd-Child, que se caracteriza por la obstrucción de las venas hepáticas. Estas pueden presentarse en cualquier nivel de la patología, ictericia obstructiva y metástasis ósea a pulmón o a sistema nervioso central. Manifestaciones extrahepáticas, síndromes paraneoplásicos. En estas se puede presentar hipoglucemia, policitemia, hipertensión, hipercolesterolemia y diarrea. Diagnóstico. En la actualidad se utiliza exclusivamente los estudios de imagen como la resonancia magnética o la tomografía axial computarizada para el diagnóstico de neoplasias. Sin embargo, si existe duda, debe buscarse la confirmación para el diagnóstico de cáncer hepatocelular mediante estudios histopatológicos. Para que los estudios de imagen sean útiles, se realiza una resonancia magnética o una tomografía axial computarizada dinámica de 4 fases. La primera fase es la no reforzada, la segunda es la fase arterial, tercera es la fase venosa y la cuarta es la fase tardía. En el cáncer hepatocelular existe un reforzamiento en la fase arterial seguida de una fase de lavado o washout venoso. Para la estadificación del mismo se hicieron diferentes lineamientos, por ejemplo el de la Asociación Americana para el Estudio de la Enfermedad Hepática, en el cual presenta los siguientes criterios: una lesión mayor a 1 centímetro, que presente hipervascularidad arterial y lavado venoso tardío. Cumple los criterios para ser diagnosticada como cáncer hepatocelular y la biopsia no es necesaria. Sin embargo, una lesión menor a 1 centímetro en una tomografía o en una resonancia magnética que no muestra dichas características, pero esta puede ser evidenciada por un segundo estudio, es necesario realizar una biopsia para confirmar el diagnóstico de carcinoma hepatocelular. Los criterios de la Asociación Europea para el Estudio del Hígado estableció que los pacientes con cirrosis y criterios radiológicos son suficientes para establecer el diagnóstico de carcinoma hepatocelular. Para esto, toda vez que existan dos métodos de imagen que concuerden con dicha apreciación de una lesión mayor a 2 centímetros que presente hipervascularidad y niveles elevados de alfa-fetoproteína mayores de 400 nanogramos, se confirma el diagnóstico. Vigilancia se define como la aplicación repetida de pruebas de tamizaje. Un estudio aleatorio y controlado muestra que los pacientes que llevaron a cabo una vigilancia con intervalos de 6 meses basados en ultrasonidos y alfa-fetoproteína mostraron una disminución en la mortalidad del 37%. La identificación de nódulos hepáticos en el ultrasonido debe de ir seguida de una realización de una tomografía en 4 fases o resonancia magnética como prueba subsecuente. En el tratamiento, la mayoría de los programas de patología utilizan actualmente el sistema de estadificación y tratamiento BCLC, en el cual se creó un diagrama para elegir el mejor tratamiento en base a la estratificación de la patología. Actualmente la clasificación BCLC se divide en 5 etapas. La primera etapa es la etapa precoz o BCLC 0,
Incluye pacientes con una lesión única igual o menor a 2 centímetros, asintomáticos y Child A. Esto tiene baja probabilidad de diseminación microscópica y se benefician del tratamiento curativo. La etapa precoz o BCLC-A constituye pacientes con una o hasta 3 lesiones igual o mayores a 3 centímetros, asintomáticos y Child A o B. Tanto en los pacientes con BCLC 0 o A se recomienda el tratamiento con resección quirúrgica o THO o ablación por radiofrecuencia. La resección quirúrgica se recomienda particularmente en los casos de lesión única o con ausencia de hipertensión portal o biliar normal. En la etapa intermedia, BCLC-B corresponde con lesiones grandes, únicas o múltiples, sin invasión intravascular ni metástasis extrahepáticas, que no sean candidatos a cirugía ni a trasplante hepático, asintomáticos y un Child A o B. En ellos se recomienda quimioembolización transarterial. En la etapa avanzada, BCLC considera pacientes con Child A o B y con algunos síntomas constitucionales que presentan invasión vascular o diseminación extrahepática. En ellos se debe considerar el uso de sorafenib como tratamiento paliativo. Finalmente, en la etapa terminal, BCLC-D incluye pacientes muy sintomáticos y con mala función hepática, un Child C, en los que no se ha demostrado un beneficio de sobrevida con ningún tratamiento complementario. En cuanto a la sobrevida, en cada grupo de los pacientes de etapas muy precoces tienen una sobrevida de un 80 o un 90% a 5 años con resección o THO y 70% con ablación. Para los pacientes en etapa precoz se logra una sobrevida del 50 al 70% a 5 años con resección o THO o ablación local en pacientes seleccionados. En la etapa intermedia se logra 49% a 2 años. En los catalogados en etapas tardías 25% a 1 año y finalmente en aquellos en etapa terminal alcanzan solo un 11% de sobrevida a 1 año sin tratamiento en estos grupos. La asignación de órganos en pacientes con carcinoma hepatocelular utilizan los criterios de Milán, entre los cuales se encuentra el tumor único menor a 5 centímetros, número máximo de 3 tumores, ninguno mayor a 3 centímetros. Los pacientes que se ajustan a estos criterios tienen una sobrevida postoperatoria de 5 años. Los pacientes que son considerados candidatos para el trasplante pueden requerir un tratamiento adyuvante mientras siguen en la lista de espera para evitar la progresión de la enfermedad más allá de los criterios de Milán, lo cual haría imposible su trasplante. Los pacientes que se encuentran más allá de los criterios de Milán deben ser considerados para citorreducción en tanto cumplan los siguientes criterios: tumor único menor a 6.5 centímetros, carga tumoral total menor a 8 centímetros, ausencia de invasión vascular. Los pacientes sometidos a citorreducción no incrementaron su tasa de recurrencia del tumor a pesar de que su histología en estos casos suele ser más avanzada. Datos recientes muestran una ventaja evidente de la ablación por radiofrecuencia sobre la inyección percutánea de etanol en términos de riesgo de recurrencia local, sobrevida
sin progresión y sobrevida general. Los pacientes en los que se observó una mejoría entraban en la clasificación A y B de la escala Child y tenían menos de 3 lesiones. La sobrevida de estos pacientes fue con el tratamiento con ablación por radiofrecuencia fue del 74% a 4 años. Un proyecto llamado MicroTicket dio como resultado una calculadora MicroTicket que permite calcular una sobrevida a 5 años basada en las características morfológicas del tumor. Entre las características que se tomaron en cuenta fueron el tamaño, el número total de nódulos, tamaño del nódulo más grande y invasión vascular